Buenos días, amigos y amigas de Libertad de Expresión. El director de Migración informó que fue cancelado un agente de esa dirección luego de que se conociera, de que alguien grabara por suerte y se conociera un video, imágenes donde la Dirección de Migración apresó a una madre haitiana con un bebé. Ese bebé, mientras ella se aferraba a su niño, quedó colgando de una baranda de ese camión. Supuestamente otro agente lo ayudó para que no cayera el niño. Pero eso, por suerte, alguien ya estaba alrededor y lo grabó. Y lo subió, lo publicó en las redes sociales. Y como dicen por ahí, se hizo viral. Pero no basta con que se cancele un agente. Es que día a día, y esto se ha denunciado constantemente, quienes hacen periodismo responsable, independiente, apegado a la verdad, como por ejemplo la periodista Edith Feble en el programa El Día, le ha dado seguimiento palmo a palmo a todas estas violaciones a derechos fundamentales de inmigrantes haitianos, a los atropellos y al macuteo que comete aquí tanto migración como la Policía Nacional. Ese niño pudo haber una tragedia. Luego, al ver la situación, decidieron poner en libertad y liberar y bajar del camión a la madre con el bebé. Pero eso es grave, es gravísimo. Porque aún viendo esa madre que estaba con un bebé, la suben al camión. Y ahora dice el director de migración que se cancela a esa gente, que no son agentes ninguno. Aquí para pagarle favores de campaña, cuando se suben a una patana a hacer campañas electorales, llevan a cualquiera como supuesto agente de migración, sin la más mínima formación, sin la más mínima educación y mucho menos la más mínima formación de relaciones humanas, sin el más mínimo protocolo, salen a atropellar, salen de cacería. Como hace tiempo, y lo he dicho en todos los gobiernos, y lo siguen haciendo como el que más en el actual gobierno, que diferentes patrullas de la Policía Nacional que no pertenecen a migración se colocan próximos a los lugares de trabajo, sobre todo de construcción, los días que cobran esos haitianos, esos jornaleros, para detenerlo y macutearlo, quitarle su dinerito. Si no le dan el dinero, se lo llevan. Eso es grave, eso es lamentable, y eso lo saben todos los gobiernos aquí que han pasado por la República Dominicana en los últimos 50 años, lo saben, que ese es el gran negocio, el macuteo, salir de cacería para quitarle dinerito y otras propiedades que tienen muchos haitianos, que están día a día trabajando desde la madrugada en las construcciones y en otros sitios de trabajo en busca de su alimento, en busca de su mantención. Porque sí, de verdad, con documento o sin documento vienen a trabajar sin descanso, de sol a sol, como dicen los dominicanos. Pero antes que ese video, ya se había publicado un video de un niño de unos 8 o 9 años que fue dominicano, pero moreno, que fue subido en un camión en el sector de Herrera. En el sector de Herrera, en el Distrito Nacional, ahí próximo al kilómetro 9. Fue montado, no le dieron tiempo ni siquiera que dijera que era dominicano y que vivía cerca. Bueno. Lo montaron en un camión y en Dajabón se dieron cuenta, en Dajabón le preguntaron que de dónde era y él dijo que de Herrera. Eso es gravísimo. Y aquí a muchísimos dominicanos, incluso adultos, lo han montado por la fuerza y lo han llevado a la frontera, por el único hecho de ser moreno. Y luego vienen a decir los falsantes y los funcionarios irresponsables, cuando los organismos internacionales vienen a denunciar que están mandando niños solos para Haití y que están violando los derechos humanos, dicen que no, que hacerle daño quieren al país. Y otros como el instituto, el mal llamado Instituto Duartiano y los vinchos, vienen a llamarle traidores a quienes denunciamos esos atropellos y esa violación a derechos fundamentales. A quienes denunciamos, como lo hace día a día la periodista Edith Febles, que están mandando niños solos, que es una verdad, que siempre la niegan los funcionarios del gobierno, mandando niños solos para Haití. Pero esta vez es un niño dominicano, que por el simple hecho de ser moreno, lo mandan, que eso es gravísimo. Esa familia de ese niño Herrera tiene la facultad de poder demandar al Estado, demandar a la Dirección de Migración judicialmente por ese daño. La situación que vivió ese niño, el miedo, el susto, y la familia sin saber dónde está, es gravísimo. Eso no es intolerante, eso no se puede perdonar, eso es inaceptable.
Y eso lo han hecho cientos de veces contra dominicanos, contra haitianos. No importa si son chinos, y son rusos, y son haitianos, y más aún son dominicanos. Se deben respetar los derechos fundamentales de la gente. El gobierno tiene el derecho a controlar la migración y aplicar la ley. Pero nunca le ha interesado controlarla tampoco. Porque he dicho cientos de veces que ninguno de los gobiernos que han pasado, ni el actual de Luis Abinader, le interesa desmantelar la mafia peligrosa del tráfico humano, que trafica año tras año con cientos de indocumentados e indocumentadas haitianas al territorio dominicano, recibiendo elevada suma de dinero para traerlo aquí, enriqueciéndose a base de explotar la miseria haitiana, que anda en busca de trabajo, en busca de alimento. Pero no le interesa que apliquen la ley de inmigración, pero que desmantelen la mafia y que no sigan violando los derechos fundamentales, sin importar lo que digan los falsantes, los falsos patriotas, de que somos traidores, quienes denunciamos esa violación a los derechos fundamentales de la gente, de niños y ciudadanos y ciudadanas haitianas, y de niños y adultos dominicanos por ser negros. Hay que seguir denunciando, eso es inaceptable y habrá que seguir denunciando siempre, sin importar lo que digan los falsos patriotas que existen en la República Dominicana, que viven de eso, que tienen eso como negocio, consiguiendo mucho dinero para denunciar una falsa fusión entre Haití y República Dominicana. De manera que eso lo vamos a seguir denunciando siempre, porque eso es el periodismo apegado a la verdad, el periodismo responsable y sobre todo el periodismo independiente. Eso habrá que seguir denunciando siempre, sin importar el gobierno que dirija el Estado, sin importar el gobierno que esté en el poder. Y duela a quien le duela, hay que seguir denunciando esas inaceptables atropellos, sobre todo a niños sin su padre. De manera que seguiremos denunciando siempre esa violación a los derechos fundamentales de la gente. Señores, en el fin de semana se puso de manifiesto la debilidad de mucha gente. Que siempre los más débiles, los que viven en estado de vulnerabilidad, son los que le tocan la tragedia, aun aquella tragedia que no depende del hombre, del ser humano, sino porque son tragedias que dependen de la naturaleza. Las grandes lluvias acaecidas, sobre todo en el sur, en Barahona, en San Juan de la Maguana, pero muy sobre todo en Padre de la Casa de la provincia de Azua, dejó al desnudo la pobreza, la debilidad. En Padre de la Casa, por ejemplo, en un distrito municipal de Padre de la Casa, se inundaron más de 300 casas. Varias casas en el sur se derrumbaron, literalmente estallaron. Hubo una casa que las autoridades ya habían sacado de ahí, las familias que residen en ella, que literalmente estalló, explotó. Y eso fue así, fueron 3 o 4 casas. A varias más se le estallaron las paredes. Por suerte la situación es menos grave porque no hubo pérdida de vida humana. Pero se puso manifiesta la debilidad, la pobreza. Todo ese distrito municipal de Padre de la Casa se inundó, como decía, eran testimonio de sus habitantes. Un arroyo, un río que se puso sobre el nivel de la calle, porque la tierra, el lodo, hizo que se pusiera a ese nivel, inundó el pueblo completo de ese distrito municipal. Eso es gravísimo. Mucha gente perdió, en San Juan de la Maguana, por ejemplo, hubo casas que perdieron la nevera, la estufa, el televisor, motores. Todos perdieron todo, eso es una tragedia. Independientemente de que no haya pérdida de vida humana, para esa gente pobre eso constituye una tragedia, una real tragedia, que el gobierno debe ir en su auxilio para que puedan reparar algo de todo lo que perdieron. Pero esos fenómenos aún de la naturaleza traen consigo dejar al desnudo la pobreza, la debilidad de la inmensa mayoría de dominicanos que viven en sitios que ante cualquier vaguada y fuerte lluvia quedan al desnudo su debilidad, su pobreza y el riesgo que corren cada vez que viene un fenómeno natural. Ojalá el gobierno vaya a su auxilio de la gente más pobre que sufre la consecuencia de esa tragedia humana, producto de la naturaleza. Por otro lado, también en Haití hubo grandes inundaciones. En el vecino país, la vecina isla, señores, más de 40 personas se informó que murieron producto de las inundaciones del fin de semana en Haití. Sí, la crecida de arroyo y las inundaciones arrastraron a mucha gente y se ha informado que más de 40 personas murieron.
el momento en que se está hablando de posible resurgimiento de un brote de cólera que estaba controlado. Y ese brote de cólera se está hablando que es en Juana Méndez, que es la ciudad más cercana a la frontera con Dajabón. Y que las autoridades están tomando medidas anunciadas de no permitir que entren personas sospechosas de tener cólera o permitir la entrada de alimentos cocinados y agua embotellada. Hay que tomar medidas, ojalá la comunidad internacional, ojalá no estalle ese brote de cólera, pero en caso de hacerlo, esperamos que la comunidad internacional vaya en auxilio de esa empobrecida nación y que aquí se tomen todas las medidas correspondientes para que no penetre el territorio dominicano nueva vez esa mortal enfermedad del cólera. Pero en este momento en que Haití vive una situación grave de miseria, de insalubridad y de azote de esas bandas criminales, delincuenciales, que son las que gobiernan y siembran el terror en Haití, la comunidad internacional debe ir en su auxilio en materia de salud para a tiempo combatir ese posible resurgimiento de brote del cólera. Que si se actúa a tiempo, tal vez la víctima, tal vez no haya ninguna víctima, y si la hay, sean menores, no haya un gran porcentaje de víctimas. Pero en auxilio de Haití, la comunidad internacional debe ir cuanto antes, sobre todo ahora en materia de salud y en materia económica, frente a esas grandes inundaciones que también dejó diferentes Repúblicas Dominicanas. En Haití dejó grandes tragedias, porque aparte de las pérdidas materiales, grandes pérdidas humanas, de vida humana. Ojalá vayan en su auxilio ante esta situación grave que vive la inmensa mayoría de los ciudadanos haitianos y haitianas de la vecina isla. Hay una situación grave que debe recibir el apoyo internacional.